Bueno, ya está con nosotros el señor Pachecation, los ganadores y perdedores de la semana. Parece ser que la inflación está empezando a ceder muy poquito a poco, pero estamos esperando también la decisión de política monetaria del Banco de México, que muy probablemente será equivalente a la que se tomó en los Estados Unidos, en donde ya tenemos una tasa de interés sin precedente, ¿no? Lo que se tenía en los últimos años, que casi tenías que pagar por guardar tu dinero en el banco. Ahora tienes un panorama muy distinto. ¿Cómo va a afectar esto, señor Pacheco? Buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Qué gusto saludarte esta mañana. Y sí, como lo mencionas, el jueves a la 1 de la tarde el Banco de México anuncia su decisión de política monetaria. Hay consenso en que serán 75 puntos base. Por esto que ya mencionas, va bajando un poquito. Y sobre todo porque el FED tuvo el primer aumento de 75 puntos base desde 1994. Así que bueno, eso nos dice mucho esta nueva época que estamos viviendo de alta inflación. Y como bien dices, ¿quiénes son los ganadores, mi querido Paco? Bueno, primero comenzar por decir que, pues por un lado, manda una señal potente el Banco de México de autonomía. Por otro lado, en términos de ganadores, pues eso ayudará al tipo de cambio, aunque finalmente pues se ha mantenido o se va dando por descontado por parte del mercado en términos de estos 75 puntos base. En el lado de los ganadores, en el corto plazo, pues esta alza de tasas lo que provoca es que se encarezca el crédito, por ejemplo, tarjetas de crédito. Eventualmente no es tan rápido ni sube 75 puntos base el jueves, ¿no? Que llega, ves tu estado de cuenta y dices, ay, ya subió 75. Sí, no, claro. no funciona así, pero sí se va encareciendo el precio del dinero y eso va impulsando las tasas, por ejemplo, de un crédito hipotecario que han subido poco a poco, no tan rápido como el Banco de México, y en general el costo del dinero. Y eso hace que la economía en el corto plazo crece menos, es decir, la recuperación mexicana que ha quedado a deber, porque el año caímos 8.3% en 2020, nos recuperamos 5% en 2021 y este año se anticipa que vamos a crecer a lo más 2%, el rango anda entre 1.5 y 2% más o menos, de acuerdo a los distintos análisis que hay. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Y aquí es importante porque a lo mejor muchos nos ven y dicen, la tasa, 0.75, ¿eso qué quiere decir? Haga de cuenta que estamos en una presa. Si tú tienes un cultivo, si sueltas demasiada agua, es decir, bajas mucho la tasa, pues se inunda tu cultivo y aquello no prospera. Si restringes demasiado el agua, tu cultivo se seca y tampoco. Entonces es una cosa complicada porque tiene que estar calculando el Banco de México cómo darle agua de manera exacta para que, por un lado, no se inunde el campo de cultivo, o por el otro lado, pues se seque porque no le diste demasiada agua. Ahorita estaríamos pensando que más bien está restringiendo el agua, el riesgo puede ser que se seque demasiado. Todavía hay una buena discusión en el mundo y particularmente en Estados Unidos. Si Estados Unidos puede, digamos que el campo está inundado, restringir el agua sin que se seque una parte importante. ¿Qué quiere decir secarse? Entrar en una recesión. Y eso es, digamos, a lo que está jugando pues los bancos centrales en todo el mundo y el de México en particular. ¿Por qué? Porque tiene que mantener un diferencial de tasas con Estados Unidos para que México siga siendo atractivo en esto que se denomina inversión de cartera, es decir, el rendimiento en México es bueno, eso por un lado, pero al mismo tiempo que no, digamos, no restrinja demasiado la economía el mantener este diferencial de tasas. Y eso es lo que vamos a ver y esos son los riesgos permanentes que tiene el Banco de México al establecer la política monetaria. Y de verdad que a veces es muy representativo. Hay que recordar que los precios se fijan por la ley de la oferta y la demanda, por más que los gobiernos quieran ir en contra. Si hay más producto, es más barato porque lo puedes encontrar en más lugares. Si hay menos producto, es más caro. Y cuando traemos mucha lana en la cartera, a veces tomamos más las decisiones de compra. Entonces estamos influyendo en ese mercado y a veces hacemos que suba de forma desmedida, porque cuando todo el mundo compra el mismo producto, aunque sea porque sea una moda, por más que lo hayan encontrado a buen precio, la siguiente camada viene a un precio mucho mayor. Exacto. Y la otra parte que tiene que ver, y eso es interesante en la discusión, ahora la inflación tiene que ver también con la oferta. ¿Por qué? Porque por un lado la invasión de Ucrania por parte de Rusia restringió el número de granos que hay en el mundo, entonces sube el precio, como por la oferta y la demanda hay menos trigo en el mundo, pues ¿qué pasa? Que el precio del trigo va a subir, eso por un lado, y en el caso del petróleo también, porque como están dejando de comprar petróleo ruso, pues lo que está ocurriendo es que hay menos petróleo que comprar, por lo tanto sube el precio, aunque China está comprando un montón de petróleo ruso con descuento, pero bueno, pues esos dos factores tienen que ver con la oferta y por eso es bien complicada esta discusión, a diferencia de la que se dio en el siglo pasado, cuando había alta inflación en Estados Unidos, que era un tema de oferta, y hay que de demanda. Hay que recordarle a la gente, dice, a mí qué demonios me importa el petróleo, yo creo que lo ven como una cosa demasiado lejana.
El petróleo, aunque todavía digamos que las energías limpias, el petróleo está metido en todas las cadenas productivas de absolutamente todo lo que tenga usted en su casa, desde papel de baño hasta las tortillas. Todo. Todo absolutamente. Exacto. Y por eso, en el tema de las gasolinas, es importante pues, el subsidio que se ha aplicado, relativamente controvertido. Yo creo que es positivo, porque finalmente la inflación de México, si la ve, 7.65%, está más bajo que... Es un subsidio al bolsillo de todos, aunque usted no tenga coche, ¿no? Muy bien, señor Pacheco. Gracias. Muchísimas gracias. Lo vimos bailando el señor Pacheco. Hubiera También visto, baila bien lo hubiera visto en la boda, sí, pero híjole. Ay, qué cosas vimos.